Y un squirting ni siquiera tiene que haber un orgasmo. Una vez tomé un taller de respiración como para potenciar Erótica. los orgasmos. Uno de los últimos que tuve. Como que, ¿qué pedo, güey? Qué rico. No, neta, como que hasta mi novio me dijo, güey, tu cuerpo era como así, cohete despegando, güey. Como exorcista, güey. De repente existe como también esta presión del orgasmo. Güey, me tiene que encantar la penetración porque es lo que se tiene que sentir como lo más increíble. ¿No? Hay un término que se llama ansiedad al placer. Existir suavecito. Conversaciones para resistir a las exigencias del mundo. Hola, Amix. En este episodio de Existir suavecito, conversaciones para resistir a las exigencias del mundo, hablé con Iraís Bermejo. Ella es una morra muy chida, tiene un proyecto que me encanta, se llama La Eroteca. De verdad, soy muy fan. He ido a muchos de sus eventos porque siento que son espacios en donde puedes explorar el erotismo, el placer, pero sintiéndote súper segura y también en un entorno muy diverso, donde de verdad se siente, pues no sé, chido, sabroso, sensual. Entonces, platiqué con ella sobre cuáles son esas expectativas que de pronto hay, principalmente en las mujeres, después de cumplir los 40, de cómo dicen que podemos o no podemos vivir nuestra sexualidad. Y pues bueno, aquí les dejo esta conversación. Iraís Bermejo. Bienvenida a Existir Suavecito. Tú viniste como muy contrastada con el set, preparada para la fabulosidad. Me encanta. Y pues bueno, me gustaría que para arrancar nos cuentes un poquito de quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta hacer. Cuéntanos. Ay, pues muchas gracias, Ale, Equipe Malvestida. Me encanta siempre colaborar con ustedes. Siento que primero les voy a echar flores porque me encanta lo que hacen y gracias. siento que son súper valientes y como muy inteligentes, ¿no? En cómo comparten la información. Entonces, gracias. Y bueno, pues yo, ¿quién soy? Soy Iraís Bermejo, soy gestora cultural, soy comunicóloga, soy productora. Soy activista del placer, como yo misma me he autonombrado. Me encanta ese término, o sea, de verdad, amamos. Y pues creo que soy una persona, una mujer que intenta como reconciliarse con la noción de placer, ¿no? En todos los sentidos. Y he tratado como de, pues, ser congruente entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no? En mi existir diario. Entonces, pues eso me ha llevado como a colaborar con personas que trabajan también sobre el placer, sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, ¿no? Sobre el erotismo. Entonces, bueno, soy mamá de 2 gatitas también, 2 mishis. Y me encanta como conectar con lo sensorial, con lo erótico, con los sentidos, ¿no? Como que me gusta mucho entender la vida a través de esa forma de inteligencia. Y pues creo que por ahora eso podría decir. Muy bien. A mí, bueno, yo te conozco desde hace no sé cuánto tiempo, tal vez un par de años, No, ¿más? yo ¿Más? creo, sí. 4 o 5 años. Yo creo que más, Bueno. pero bueno. Años. Años. El tiempo es solo Exacto. una herramienta para medir. Exacto. Y yo cuando te veo, Iraís, como que siempre he admirado mucho de ti, como que me pareces una morra que sabe quién es. O sea, que, o al menos es lo que proyectas. Ahorita tú Sí, me sí. dirás, no, pero como que cuando te veo, siempre pienso, esa es una morra que está muy cómoda en su piel, ¿no? Pero me ponía a pensar, como antes de que fueras este Iraís, ¿no? Que derrocha sensualidad y que habla de placer y que explora lo sensorial. O sea, ¿cómo llegaste a ser este Iraís? ¿Qué camino has tenido que recorrer para llegar a donde estás hoy? Sí, bueno, gracias por pensar eso, ¿no? Porque siento que es muy lindo cuando como te espejeas con otras personas, ¿no? Como que ves en las otras personas algo que te inspira, que te motiva, ¿no? Que te mueve. Y sin duda, yo creo que sentirse cómoda en tu cuerpo, en tu piel, ¿no? O sea, como sentirte una persona conectada con tu erotismo, con tu sensualidad, con tu capacidad de producir deseo, ¿no? Y de producir placer y de crearlo, ¿no? No solo producirlo, sino crearlo, sostenerlo.
pues sí es un recorrido, ¿no? Es un recorrido que sobre todo creo que en esta sociedad, ¿no? Como personas, como humanes, como mujeres, tenemos un montón de ideas que parece que trabajan para el sentido contrario, ¿no? O sea, para que nunca te sientas lo suficientemente cómoda, ¿no? Nunca te sientas lo suficientemente conectada con tu erotismo, con tu placer, ¿no? O sea, como que creo que todas las personas crecemos en esos sistemas, ¿no? Como súper restrictivos. Pero por otro lado, siento que habemos personas que desde siempre, ¿no? Desde que somos niñes, tenemos como esta curiosidad y como esta intuición, ¿no? De que la vida es más que lo que nos cuenta, ¿no? Que lo que aprendemos. Entonces yo creo que yo siempre he sido un poco rebelde, ¿no? Desde siempre, desde niña. Y esa rebeldía para mí es como una forma de conectar también con mi energía sexual, ¿sabes? Con mi poder, con mi sensualidad. Entonces, un poco es como cada vez que he hecho caso a mi intuición y hago caso a lo que siento, a lo que siente mi cuerpo, ¿no? A lo que me es congruente, como que la vida se te abre, ¿no? En muchos sentidos y evidentemente sé que hay cuestiones estructurales, ¿no? Que yo no puedo cambiar, ¿no? Que no puedo determinar, pero sí creo que hay una forma en la que nos vinculamos con las otras personas y que nos desarrollamos con el resto de la naturaleza que sí tiene que ver en cómo interpretamos ciertas cosas, ciertos estímulos, ¿no? Ciertos símbolos, ¿no? O sea, no sé si ya estoy muy clavada, pero tú dime. No, pero me gusta que hables de que pues siempre has sentido que eres una persona rebelde o que cuestiona las estructuras, ¿no? O lo Sí. que se dice, el deber ser. Las normas. Las normas, ¿no? Sí. Y me hace mucho sentido cuando te veo y creo que me encantaría saber si cuando eras más chavita, ¿no? En estas reglas que la sociedad impone, hablando específicamente sobre el erotismo, sobre el derecho que tenemos a explorar nuestros cuerpos y nuestra sexualidad y el placer, ¿cómo, o sea, siempre te valió un poco como, siempre estuviste como por afuera? O más bien, tal vez sí hubo en algún momento en el que te dijiste, oye, ¿será que estoy mal? ¿Será que tengo que acoplarme a estas reglas? O sea, ¿cómo fue esa exploración de tu erotismo mientras ibas creciendo? Sí, yo creo que es un poco mezcla, ¿no? De las dos. O sea, yo creo que, o sea, yo recuerdo que cuando era niña, en mi infancia, era una persona muy curiosa eróticamente y sexualmente hablando, ¿no? O sea, sí creo que yo era una niña que buscaba como que sucedieran cosas, ¿no? Con mis iguales, ¿no? O sea, con mis compañeritos de la escuela, con las personas que me parecían atractivas, ¿no? O sea, como que siento que siempre fui una persona que conectó desde la energía erótica, ¿no? Entendiendo que el erotismo va más allá de genitalidad, ¿no? Claro. O de cualquier cuestión que tenga que ver con intercambio sexual, penetración, ¿no? Justamente creo que siempre me sentí muy conectada con esa energía, pero por otro lado, pues al crecer en una familia católica, ¿no? Con ciertas estructuras, obviamente sí hay Mucha como culpa, mucha ¿no? culpa, ¿no? O sea, hice mi primera comunión, ¿no? O sea, Ay, todo fíjate, vestido blanco, cosas que uno no sabe. hermoso. Ajá. Pero, o sea, como que nunca dejé de explorar, siento Claro. que mi placer, ¿no? Y yo en mi adolescencia, yo era el ejemplo de adolescente caliente, o sea, Sí. era yo, ¿sabes? O sea, Que yo creo que igual, o sea, como que es súper natural, ¿no? Que en la Sí. adolescencia empieces a explorar lo que sientes y tu cuerpo. Y más bien donde, o sea, lo problemático son como todas las ideas que se vierten sobre esa exploración, que es muy natural. claro. ¿No? Que no tiene absolutamente nada de malo. Al final es algo que hasta desde una intuición, desde un sentir tu cuerpo, Sí. lo empiezas a explorar sin ponerle como ciertos prejuicios, ¿no? Que luego la religión, la sociedad, los adultos te van diciendo como, no hagas eso, eso Sí. está mal, eso no sé cuánto, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, yo creo que un poco como siguiendo esta línea de pensamiento,
Yo creo que cuando yo empecé a restringir más mi exploración sexual fue cuando me volví un adulto joven, adulta, ¿no? O sea, cuando ¿Cómo a qué tenía edad? 20, ¿no? Ok. O sea, como que yo creo que todos mis primeros 20 fui bastante más libre en mi forma de conectar con el placer que en los 20, ¿no? Que ya empecé a sentir como el deber ser de, bueno, pero si te quieres casar, tienes que tener un novio y tienes que cumplir ciertas cuestiones, ¿no? Y como que yo decía, pero yo no soy así, o sea, ¿sabes? O sea, y luego está el otro lado, ¿no? Que, bueno, vivimos en una sociedad machista, patriarcal, ¿no? En donde justamente sí se permiten un montón de cosas si eres hombre, ¿no? O lo que entendemos como hombre, ¿no? Ujú. Entonces, como que creo que a mí también ese contraste entre lo que se podría hacer como en un rol de mujer, ¿no? Dentro de lo permitido, no era igual que lo que se Claro, podía hacer si claro. eras un vato, ¿no? Sí, y además como que, bueno, a mí lo que me pasaba era que empiezas como a performear, ¿se dice Sí, así? performatear, ¿no? Performatear Ajá, como ciertas cosas de la sexualidad porque crees que es como debe de reaccionar, ¿no? exacto. Desde los alaridos en un orgasmo, ¿no? O el de que, Claro. güey, me tiene que encantar la penetración porque es lo que se tiene que sentir como lo más increíble. Y hay ahí como, yo creo que a mucha banda le ha de pasar que hay una desconexión, o a mí me pasó, donde yo decía, pues el sexo no está tan chido, ¿no? Exacto. O sea, Exacto. no es para tanto. Pero claro, porque lo que yo estaba considerando como sexo era lo que había aprendido que era. Claro. Era muy limitada esa visión, Claro. ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, yo creo que justo hablar de estas cosas, ¿no? Nos ayudan a entender que es algo que vivimos muchas personas, ¿no? O sea, justo a mí me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Justo dije, ¿cómo puede ser que de lo que se habla tanto, ¿no? En el mundo y que vende tanto y que mueve tanto sea tan pobre, ¿no? O sea, bueno, en un sentido como tan poco expansivo, ¿no? Tampoco, y después viene como los pocos cuidados que también teníamos, ¿no? O sea, como que Claro. siento que hablar de Los roles. responsabilidad afectiva y de como consentimiento, ¿no? Es algo súper reciente, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues yo creo que sí, cuestionar es la clave Sí. como para empezar a conectar también con tu cuerpo y con tu placer, ¿no? A mí algo que recuerdo un montón que me hacía cortocircuito cuando era una adolescente caliente. Yo también fui una adolescente caliente, la verdad. Hay Pero que decirlo. pero Así cabrón, mamá, seguramente ya cabrón. lo sabías, pero bueno, lo fui. Y algo que me tronaba la cabeza era como que yo de pronto, pues sí, ¿no? Te echabas un faje o eventualmente, pues ya cuando tenías sexo con penetración, dices como, ah, ¿no? Ajá, Y luego cuando me tocaba yo, cuando me masturbaba, era como, wow, wow, wow. O sea, como que, claro, ¿por qué esto no lo estoy sintiendo cuando estoy con alguien más? claro. ¿No? Y como que, obviamente cuando lo ves ahorita parecería lógico. O sea, como, güey, morra, pues porque estabas ahí performeando un sexo muy heteronormado de flojera donde Claro. nunca importó tu placer. Exacto. Y ese era el acuerdo que había en la pareja, güey. O sea, como que no Claro. importaba, ¿no? Porque Claro. era suficiente con que hubiera penetración y eso se supone que le tenía que gustar a los dos y ya está, Totalmente. ¿no? Y ahorita que lo dices suena así como si fuera algo que es imposible de entender, pero sigue pasando, ¿no? Claro, Eso claro. es como lo más, lo que a mí me parece como preocupante y pues también creo que, por otro lado, las personas que logran conectar con su placer y que logran como también reconciliarse con su cuerpo, pueden disfrutar de la vida desde distintas formas, ¿no? O sea, Ujú. como mucho más amplias y no tan limitadas justo como lo que hemos aprendido, ¿no? Sí, yo me acuerdo muchísimo de una vez que platicamos y que hablabas sobre encontrar el placer en la vida, ¿no? Y me decías, es que cuando empiezas a permitirte ese placer, no viéndolo desde la sexualidad nada más, sino de las cosas que son placenteras para ti, Sí, que puede ser escuchar una rola y clavarte así en los instrumentos, claro. que puede ser, no sé, güey, ver un atardecer chido, como que aprender a sensibilizarnos a disfrutar Sí, es algo que parecería como, y que tal vez, yo no sé si cuando somos niñas, como que todas las niñas tenemos esa capacidad de sorpresa, o pareciera, ¿no? sí, Como que cuando ves a las niñas, los niños, las niñas tienen como esta
esta emoción por algo cotidiano, repetitivo, ¿no? Se pueden sorprender Increíble. 10 veces por ver algo una y otra vez. Y no sé si en el camino algo de eso se va perdiendo. Sí, pues justo eso de lo que hablas lo menciona también mucho Fabiola, la doctora Fabiola Trejo, amiga, ¿no? Que es la parte lúdica, la parte del juego, la parte de realmente disfrutar un encuentro erótico, una conversación, o sea, de verdad, ¿hace cuánto tiempo que no te echas una conversación con alguien en la que no estés pendiente de tu celular y al mismo tiempo del trabajo y al mismo tiempo le exiges y al mismo tiempo ¿no? Es súper difícil también como ya hablando en un sentido mucho más como material, ¿no? Y práctico y objetivo, la cotidianidad es un poco difícil, ¿no? Y el estrés que tenemos, o sea, como que hay muchos factores que también como que nos acompañan, ¿no? En que no es tan fácil disfrutar la vida, ¿no? Per se. Pero sí creo que hay momentos, ¿no? Como todo, que podemos procurar para que solo estén enfocados en disfrutar, ¿no? O sea, yo es lo que intento, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, a mí me encantan las velas, ¿no? Entonces, de verdad que para mí tener velas, prenderlas, que huelen rico, que calientan mi cuarto, que cuando entro tienen un aroma que me gusta, ya me ponen en otro mood, ¿no? O sea, y sé que para otras personas pues puede ser la iluminación, ¿no? O puede ser, no sé, las texturas, ¿no? O sea, como que justo creo que a veces está en los detalles más simples, como el camino al placer y a la felicidad, ¿no? Sí. Y que yo creo que es algo bien importante de que hay que cultivar, ¿no? Sí. Que todo el tiempo tienes que estarte dándote ese permiso para maravillarte y para sentir placer con cosas sencillas de la vida, Sí. ¿no? Recuerdo que hace poquito hablaba con un amigo y me decía, o sea, hablando como el trip que es ver crecer a tus papás y tal, y él me decía como que me parece fuerte que mi papá no siento que se emocione por nada, ¿no? Wow. O sea, y otra amiga me decía, mi mamá siento que no tiene un interés por explorar algo nuevo, ¿no? Como que parece que llegó a una edad donde ya, con lo que ya sabes, lo que ya te gustó, ahí te quedaste, ¿no? Y yo les preguntaba, o más bien platicábamos como, es que ¿qué pasa si a lo largo de tu vida tal vez nunca cultivaste esa curiosidad, esa búsqueda del placer, ¿no? Ese permitirte jugar, explorar, entender que es un ejercicio de toda la vida. O sea, que toda la vida puedes estar aprendiendo cosas nuevas y disfrutando cosas nuevas. Y me llamó mucho la atención. Sí, me gusta mucho porque justo creo que hablas de algo que es súper importante, ¿no? Que es como esa cuestionar, esa curiosidad constante, ese explorar, pero justo como desde un lugar sin tantos prejuicios, ¿no? Que luego creo que también, digo, es inevitable tener prejuicios, ¿no? O sea, que arroje la piedra al primero que no tenga, o sea, no creo que exista alguien que completamente no tenga prejuicios, pero a lo que voy es como, sí creo que llega un momento, sobre todo cuando vas creciendo, ¿no? Como que vas envejeciendo, en donde pareciera que ya no es importante lo que tú pienses o lo que tú sientas, ¿no? O sea, como que justo creo que también estamos en una sociedad súper enfocada en la juventud, ¿no? O sea, que el máximo valor que tiene un ser es cuando es joven, ¿no? Y después de cierto tiempo empieza como a perder, ¿no? Sí, como... ya vas bajando así en la escala de valor, ¿no? Y la verdad es que yo, o sea, veo personas que están en sus 60s, en sus 70s, que de verdad se ven súper hot, ¿no? O sea, como súper conectadas con lo que hacen, o sea, como... Obviamente está el otro lado, ¿no? De la moneda, personas que pues, tienen enfermedades crónicas, degenerativas, o que su estilo de vida, ¿no? Les ha llevado a tener como ciertos problemas, ¿no? Incluso, por ejemplo, a mí lo que más preocupa hoy en día es perder masa muscular, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy en día sé que lo más importante para tener una vida digna cuando eres un adulto mayor es conservar tu masa muscular y tus buenas articulaciones. Eso, ya estás ahí. Sí, porque justo yo quiero eso, ¿no? O sea, yo quiero envejecer y quiero poder subir cerros a los 60 años. Digo, no lo puedo hacer ahora, pero me voy a preparar. Y justo eso, ¿no? O sea, como
como yo no siento que envejecer es igual a perder el deseo por la vida, ¿no? O sea, sí, ni el deseo sexual también. Justo, ¿no? O sea, ningún tipo de deseo, ¿no? Claro. O sea, sí. A mí eso me parece muy chido, ¿no? Como que tú tienes un proyecto bellísimo que se llama La Eroteca, que yo soy muy fan. Gracias. Bueno, cuéntanos un poquito qué es La Eroteca, para que yo no lo cuente, cuéntalo tú. Pues La Eroteca nace en la pandemia, en 2020. Es un proyecto que cofundamos Anabel Venegas y yo. Y es una concept store, empezó como una concept store erótica que vendíamos juguetes en línea. Oye, porque en la pandemia todos estábamos comprando juguetes sexuales. Todo cambió. Sí. Ahorita hablamos de eso. Y de repente el proyecto empezó a transformarse en una plataforma en donde también teníamos talleres, teníamos charlas, teníamos experiencias, ¿no? Y bueno, ahora después de 3 años, ¿no? Ya casi 4, pues somos una plataforma en donde nuestro objetivo es justamente compartir nuestros conocimientos, nuestras formas de entender el cuerpo y su relación con el placer y con la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Desde un enfoque con perspectiva de género, donde haya diversidad, donde se plantee el placer no solo desde como estas estructuras binarias, ¿no? Sino ver nuevas formas de relacionarnos. Entonces, pues somos muchas cosas, somos un laboratorio. Lo estás contando muy institucional. Sí. Pero, o sea, para que la gente tenga idea del nivel de eventos, es que de verdad yo he ido a varios eventos ya, porque me han invitado, muchas gracias. Y para mí han sido momentos en los que yo he redescubierto cosas sobre mí. Me encanta. En donde me he sentido sumamente erotizada y de verdad esto a veces es difícil de explicar porque no es necesariamente sexual. Claro. ¿No? Claro. Recuerdo 2 momentos. Uno, una vez que hicieron un evento en donde estaba Aura haciendo Neoshibari. El festín. El festín, güey. Si algún día tienen oportunidad, no se lo pierdan. Próximamente. Y ahí cuando Aura, pues podías pasar al centro y como que ella te ataba, ¿no? Inspirada como en el Shibari, que es una técnica japonesa, ¿no? De amarres. Sí. Y como de dominación, ¿no? Y sometimiento. Y ella, con todo el amor, la ternura, la sensualidad, la atención, o sea, de verdad era un tema como meditativo, me empezó a amarrar y me empezó a mover y yo sentía como, estoy sintiendo como tanto erotismo ahorita y tanto cuidado y a pesar de que pues me estaba siendo sometida en términos prácticos, era como sumamente amoroso y lindo estar ahí, ¿no? Sí. Y recuerdo otro evento que igual, no se lo pierdan si tienen oportunidad, el Drink and Draw. Acaba de pasar. Nudista. Sí. Que me acuerdo que cuando yo vi la invitación, o sea, yo cuando me llegan sus invitaciones digo, jalo, porque siempre logran crear una atmósfera muy segura. Me encanta. Donde se ve diversidad, ¿no? Donde se siente un respeto y una exploración como muy genuina de, pues sí, de lo erótico, del placer. Y pues ese drink and draw, ¿no? Tú decidías tu nivel de desnudez. Había gente totalmente en pelotas, había gente que con su... Yo traía una pesita de... Iba muy hot, ¿verdad? Sí. Sí, además hay como fotos, que... Hay fotos comprometedoras. Pero me fui animando. Primero llegué como que tenía un vestidito y ya luego me quité la parte de arriba del vestido y como que el ambiente te va llevando y era pues tal cual, ¿no? Como dibujar y luego ser dibujada por otros. Y también, o sea, yo sentía que estaba como en un momento etéreo. Como en Tacha, ¿no? Sí, 100% de verdad. Y veía toda la... pues ahí estamos nosotros en el centro ahí, girando, güey. No, muy loco. Pero como que entras al juego, ¿no? Y creo que quizá de pronto para alguien escuchar sobre estas experiencias o decir, voy a ir a un encuentro nudista, es como, no. Claro. O sea, orgía, ¿no? Orgía, exacto. Bueno, que nada, todo bien con las orgías también,
pero Otro nivel, es otro nivel del videojuego. Exacto. Pero creo que algo que me encanta a mí de la eroteca es que aprendes a explorar el erotismo desde nuevos enfoques, donde te sientes cómoda de ser tú y de mostrarte. Sí, me encanta que lo cuentes así, porque es que soy gestora cultural, entonces suelo ser muy institucional, pero justo, o sea, creo que el valor como... Para mí lo más valioso son estas experiencias, ¿no? En donde sí se crea una colectividad, porque además, o sea, estás tú rodeada de 25, 30 personas más, Claro, ¿no? sí. También súper hot, ¿no? Semidesnudas. Cada una de esas personas están como entregando en ese momento, ¿no? Como Su energía, su energía, su sensualidad. sensualidad, porque sí lo ves, o sea, Sí, ¿no? sí. Y a donde voltees hay como estas escenas súper como eróticas, dos personas acariciándose, No, besándose, era una cosa. ¿no? Sí. Y aparte, bueno, cabe decir que el Drink and Draw es guiado por Anabel Venegas, ¿no? Cofundadora de la Eroteca, y que ella pues también tiene una energía erótica muy inspiradora, ¿no? Y como muy, y que contagia de alguna forma, Sí. ¿no? Entonces me encanta que digas eso porque justo creo que es lo que nos hace falta como sociedad, ¿no? Como espacios donde podamos jugar con lo erótico, con lo sensual, y con lo sexual más allá de lo genital, ¿no? Claro. O sea, porque justamente creo que ya hay muchas cuestiones que exploran como la sexualidad muy limitada solo a la penetración, ¿no? Sí. Y siento que pasa cuando quitas la penetración, ¿no? O sea, yo la verdad es que es lo que ya procuro hacer incluso en mis propios encuentros, ¿no? O sea, como que para mí sí es un requisito explorar todo lo que sea menos la penetración o dejarlo ya para Al final. el final, ¿no? Es que se te abre un mundo, Sí, ¿no? sí. Y creo que cuando empiezas a entender, o sea, yo de verdad he tenido orgasmos que digo, ya llegué al nirvana, güey. O sea, después de este Me nivel, encanta. después de este nivel solo queda desaparecer, güey. Qué rico. O sea, sabes, como que te chupa el universo y ya. A ver, cuéntanos uno de esos de... Güey, es que ya empecé un diario de orgasmos. ¿En serio? Claro, es que ha habido unos muy reveladores. Entonces, cuando pasan cosas como que digo, no mames, este fue así como... Hubo uno que se sintió como religioso, güey. O sea, que yo sentí de verdad Que flotabas. güey, como que flotaba, ¿no? Enrique Iglesias cantando es casi una experiencia religiosa. Eso no suena tan erótico, pero sí podría ser. Soy muy domentera. Sí, amiga, sí. Pero, güey, y a la siguiente vez, güey, como que subes otro nivel y dices, no te pases, güey, como que Me ya, ¿no? O sea, me acuerdo que Me uno de los últimos, así como muy trascendentales, fue uno que, una vez, ¿tú conoces a Clitorito? Sí, claro. Amamos. Gran amiga. Amamos. Gran amiga. Clitorito, una vez tomé un taller de respiración como para potenciar los Erótica. orgasmos. Eso te cambia la vida, Amix. O sea, si no lo saben, la respiración... Sí, claro. La respiración como que te ayuda a intensificar, Claro, ¿no? Claro. Entonces, el tip, obviamente tienes que ir practicando, estas cosas no son de la noche a la mañana, pero uno de los últimos que tuve, inhalé, o sea, cuando yo sentí que ya me estaba empezando a venir, inhalé así como de... Güey, y sentí que el orgasmo fue así como de... Y yo decía como, güey, no estoy dejando de inhalar. O sea, como que, ¿qué pedo, güey? Qué rico. No, neta, como que... Qué rico. Hasta mi novio me dijo, güey, tu cuerpo era como así, cohete despegando, güey. Como exorcista, güey. ¿Qué pedo? Y la respiración, o sea, todo lo que tardas en hacer esa inhalación profunda. Claro. Y luego en exhalar, pues el orgasmo te acompaña, ¿no? Sí. Entonces, eso que dices de, güey, de verdad, la sexualidad es tan infinita, es tan rica, es tan hermosa, que si tienes Sí. como la fortuna, uno, de quitarte los prejuicios para empezar a explorar y empezarla tú, ¿no? O sea, Sí, empezar sí, tú a reconocer tu cuerpo, que ese es un primer paso Sí. fuerte, ¿no? Sí, Como sí. lograr tú Sí. tocarte sin sentir culpa Sí. o sin sentirte rara. Creo que no es fácil para mucha gente. No. Incluso teniendo parejas, ¿no? Sí. O no, ¿sabes? Sí. O sea, Y luego, si además lo puedes compartir con alguien que igual tiene este interés por explorar toda la potencia que hay ahí, no manches, o sea, es Sí. como, qué Sí. belleza, Sí. qué belleza. Me encanta esto que dices de que estás escribiendo de los orgasmos, porque también creo que
de repente existe como también esta presión del orgasmo, ¿no? O sea, Sí, como que también sí. lo que yo creo es como, también está el otro lado, ¿no? Las personas que disfrutan muchísimo todo lo demás, ¿no? Y que no necesitan incluso tener un orgasmo fisiológico, ¿no? Por así decirlo, como para sentir conexión, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa mucho eso, ¿no? O sea, como que yo soy fan del faje, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, soy súper promotora del faje. Porque a mí me encanta como llegar a ese punto así antes de, o sea, como ese punto máximo, expectativa, ¿sabes? ajá. Y sí, o sea, también ahí hay un factor que es la ansiedad, ¿no? Hay un término que se llama ansiedad al placer, que Fabiola trajo, habla mucho de eso, que es cuando estás a punto de llegar al orgasmo, como lo detienes, ¿no? Y es justo, se llama ansiedad al placer, ¿no? Wow. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa a veces eso, o sea, yo tengo que estar muy conectada para poder como, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando lo he logrado hacer, tipo, he tenido squirtings, ¿no? Que para mí es, o sea, pero cuando logras ¿qué? o sea, como pasar la barrera de la ansiedad, sí, o sea, justo como que el cuerpo va aún más allá, ¿sabes? De lo que tú crees que puede reaccionar. Y un squirting ni siquiera tiene que haber un orgasmo, o sea, yo, o sea, he tenido unos en los que he llorado así de que muchísimo, porque es súper liberador, o sea, literalmente estás liberando unas aguas que, ¿sabes qué? O güey, cuando te empiezas a carcajear, a mí me ha tocado igual, o lloro, o terminas como que se te suelta la carcajada, porque es como que todo tu cuerpo está liberando, pues todo, o sea, estrés, un montón fluidos, de químicos, un montón de hormonas, un montón de, ¿sabes? Sí. Y por el otro lado, creo que igual está bien chido esto que dices de que tampoco hay que centrar el placer o equiparar el placer al orgasmo. Sí, claro, ¿no? claro. Porque creo que luego igual ponerle todas esas expectativas, pues para mucha gente o te quedas como muy en la cabeza como de, ay, ya tardé mucho y no estoy llegando al orgasmo, ¿cuánto tiempo más? Güey, ya se va a cansar. Bueno, y es como, si te estás clavando ahí, de pronto puede ser contraproducente, ¿no? Yo creo que siempre es contraproducente. Pero sí, o sea, justo creo que el placer también va mucho con los juegos, ¿no? Con el intercambio. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la exploración del BDSM. O sea, no le he entrado full, pero estoy A ver, explica como... para quien tal vez no sabe qué es. Claro. El BDSM. El BDSM. Bueno, todo esto viene de las siglas en inglés, ¿no? Que es B es de bondage, ¿no? Que justamente tiene que ver con todos estos juegos de atar, ¿no? Como los que tú hablabas, como el shibari, ¿no? D viene de dominación, ¿no? Que justamente es una dominación cuando lo practicas correctamente, no entendiéndolo como una forma de violencia, sino más bien como una forma de convención, ¿no? Entre las personas, pero hay mucha gente que lo disfruta, ¿no? Aunque pareciera que no. Ese de sumisión, no me acuerdo si tiene otro significado, pero bueno, como el más importante es sumisión. Y BDSM y M... ¿me ayudan de qué ¿Masoquismo? Es? Masoquismo, exacto. Así yo haciéndome la que no sé nada. ¿De qué será? Y entonces, justo yo creo que en los últimos años, como que esta comunidad siempre ha existido, ¿no? No es algo, digamos, que se inventó apenas, pero en los últimos años ha sido como mucho más visibilizado, ¿no? Y como también entendido desde un lugar que incluso puede ser para algunas personas que tengan algún trauma o algún tipo de problema de vincularse afectivamente, emocionalmente, sexualmente, una vía para poder justamente sentir placer, ¿no? Y lo que me encanta de estas prácticas es que lo que menos sucede es la penetración y el contacto sexual, coital, como lo entendemos. Todo se centra en otras partes del cuerpo, en sensaciones, incluso mental, ¿no? O sea, incluso hay o sea, personas que son dominatrix, ¿no? O dominadoras. ¿Qué onda con las dominatrix financieras? Exacto. O sea, ese tipo de cosas. Súper loquísimo que exista eso, ¿no? O que solo son, digamos, voy a hacer la emocionales. acotación. Sí, o sea, porque hay gente que siente placer de que una persona lo domine sexualmente. Entonces, que te obliguen a comprarles cosas y a gastar dinero. O sea, la sexualidad es sumamente amplia. Muy.
O sea, si hablamos de kinks, de lo que le puede prender a una persona y a otra, Exacto. no paramos. Y aquí lo importante es que siempre debe haber como acuerdos, ¿no? O sea, Exacto. justamente a diferencia del sexo vainilla, que para quien no sepa qué es el sexo Estamos sacando así el vainilla, glosario. el glosario es el sexo tradicional, ¿no? El sexo común y corriente. misionero. El misionero. Ok. Que todavía hago el misionero de vez en cuando. Está bien, hay que variarle, Pero, o sea, justamente ese tipo de prácticas no tiene acuerdos, muchas veces hay muchas violencias que Claro. son como súper, como se dan por sentado, ¿no? Entonces, como que esta idea que se tenía antes de que el BDSM era violento y era pervertido, ahora siento que está como tomando un lugar muy importante en la sexualidad positiva porque nos habla de que más bien son formas diferentes de vincularte eróticamente, sexualmente, afectivamente con alguien. Y me parece súper como estimulante, ¿sabes? Sí. O sea, justo, o sea, siento que es como entrar al Disneylandia, digo, vaya la comparación. Ok, así como que Walt Disney no aprueba esta comparación, Como pero empezar esos kings, o sea, como es nunca terminar, o sea, imagínate que, o sea, no todas las fantasías las tienes que llevar a cabo, que también esto es algo importante de entender, pero ¿qué tal que algunas fantasías y algunos deseos sí, ¿no? Claro, sí. Y que creo que mientras haya respeto, ¿no? Consentimiento, Claro, acuerdos, porque a ver, cualquier tipo de práctica se puede hacer con o sin responsabilidad, ¿no? 100%. Pero cuando encuentras personas con las que puedes explorar tu sexualidad de una forma segura, donde tú te sientes contenida, ¿no? Donde sabes que si hay una palabra de seguridad y se dice, se para. O sea, como que esa seguridad te permite tener como mucha libertad para explorar más cosas, ¿no? Claro. Cuando no tienes la certeza de que están esos acuerdos y se respetan, tal vez es más difícil animarte, ¿no? Porque dices, no, ¿qué tal si pues a la primera nalgada no me gusta y Claro. ¿no? Entonces, creo que recordar que siempre es válido parar, siempre es válido decir que no en cualquier tipo de práctica sexual que tengas y que al final lo que se busca es que disfrutes, o sea, que la pases chido, ¿no? Claro. Pero a mí me parece como súper fascinante cuando empiezas a explorar todo lo que hay y que yo sí creo que igual hay muchas personas a las que no les interesa el sexo y también está perfecto. Claro, existe la sexualidad, ¿no? Exactamente. Pero sí se pueden vincular románticamente, ¿no? Exacto. Afectivamente, ¿no? O sea, pero si tienes como sensorialmente la cosquillita de explorarlo y tal vez es la culpa o tus prejuicios lo que no te lo permite, quizá tú como por dónde recomendarías empezar a derribar esos tabúes. Me encanta, me encanta la pregunta. Pues bueno, yo creo que justo, ¿no? La curiosidad es como importante, o sea, como buscar este tipo de espacios como la eroteca, ¿no? Como Casa Eroteca, que es donde hacemos las actividades presenciales. Porque justamente son lugares en los que te vas a sentir segure, ¿no? En donde va a haber como un cuidado, ¿no? De que sea una experiencia disfrutable y lo que buscamos espacios como la eroteca es justamente construir como lugares donde puedas experimentar, ¿no? Este tipo de cuestiones. Quizá tu primera experiencia no va a ser directo a BDSM y juegos de contacto, ¿no? En donde a lo mejor hay un sometimiento y te están, ¿no? Dando con un látigo. A lo mejor eso no es lo primero, pero sí vas a un drink and draw naked, ¿no? Sí. En donde vas a ver como como que es un gran primer paso para entender que justo el erotismo y el placer va más allá como de estas ideas preconcebidas, ¿no? Claro. Que tenemos. Y en lo que la eroteca llega a tu ciudad más cercana, otras recomendaciones. Vengan, aquí en la Ciudad de México les esperamos. Pues bueno, yo creo que justo recomiendo mucho como acercarse a textos, ¿no? Como a justamente información que pueda concebir el placer desde otro lugar, ¿no? Yo recomiendo mucho siempre Audre Lorde, ¿no? Los usos de lo erótico, que siento que para mí me abrió y me expandió también como mi forma de entender el placer y lo erótico, ¿no? O sea, más allá de lo que entendía. Hablando, te voy a detener tantito ahí porque de ese libro
¿Recuerdas algo en específico que hayas dicho como así, güey, se me iluminó, epifanía? Son varias cosas, o sea, la verdad es que Audre Lorde, digo, ustedes también han hablado de ella, ¿no? Aquí en Malvestida, pues es una pensadora, poeta, ella misma se autonombraba lesbiana negra, ¿no? Feminista de pues los años 70 en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Entonces, sus textos son súper poderosos porque hablan justamente de un momento histórico en el que había toda una lucha antirracista, ¿no? En Estados Unidos muy fuerte. Y ella, desde su experiencia de mujer negra lesbiana en un barrio, pues digamos, problemático, cómo detecta que justamente el placer, ¿no? Y el erotismo son potencias que te ayudan a sostenerte en situaciones súper difíciles, ¿no? En crisis. Y me gusta mucho, hubo una parte que justo me encantó, que es cuando ella habla de disfrutar tu trabajo, ¿no? O sea, ella hablaba de cuando el placer, o sea, encuentras placer en lo que haces, estás rompiendo de alguna forma como ciertas estructuras o lógicas capitalistas, ¿no? Entonces, evidentemente, Audre Lorde es así para mí una lectura como muy importante. Y bueno, siguiendo como en esta línea de recomendaciones, creo que sí es como buscar este tipo de contenidos, ¿no? De páginas, de blogs, de podcast, ¿no? Que de repente también te ayuden como a entender que el placer y los deseos y la sexualidad va más allá de los prejuicios, ¿no? Y de las limitaciones. Y pues buscar en comunidades en tus lugares cercanos, ¿no? O sea, hay ya afortunadamente varias apps, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con Joy Club, ¿no? Que es una página que lleva 17 años en todo el mundo, en donde justo tú te registras y pones todo lo que quisieras vivir o experimentar, y es para tener encuentros eróticos sexuales de forma segura, ¿no? Entonces ya las personas ponen si les gusta el BDSM, si le gusta hacer tríos, si está interesado en probar no sé, exhibicionismo, ¿no? O sea, como justamente de una forma más como directa y honesta, ¿no? Puedes conocer a estas personas, pero bueno, siempre teniendo precauciones, ¿no? Y como mucha seguridad. O sea, como yo creo que justo buscar espacios como la eroteca es lo más recomendado, ¿no? Para sentirse seguros. Y hablando un poquito sobre la sexualidad después de los 40, ¿no? Me encanta. Porque venimos, la neta, de una educación donde nos dijeron que una vez, o sea, hay varias vertientes, ¿no? Varios mitos, varios clichés. Sí, sí, Uno sí. es, una vez que eres mamá, pues ya dejas de ser un ente sexual, lo cual es mentira. Una vez que pasas los 40, ya dejas de ser un ente sexual, lo cual es mentira, ¿no? Entonces tú, desde la labor que haces y desde tu vivencia personal, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tabúes sientes que vas rompiendo? O sea, ¿cómo vas rompiendo todas estas imposiciones sobre lo que te dijeron que se supone que ya no deberías estar haciendo? Sí, pues justo yo creo que yo me siento ahora mucho más hot que a los 20, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo creo que sí, los 20 para mí fueron un momento muy oscuro, ¿no? Como justamente de no sentirme cómoda en mi cuerpo, de no encontrarme en un buen momento, de tener como muchas expectativas que no se iban a cumplir y que me causaban frustraciones, ¿no? Y creo que los 30 fue como un momento de ruptura, un gran primer momento, pero sí siento que llegar a los 40, ¿no? Y sentirme como, pues, bien dentro de mi piel, ¿no? Obviamente sí ser una mujer soltera, ¿no? Que no tengo hijes, ¿no? Y que justamente mis responsabilidades caen sobre mí, me permiten como tener otros cuidados que quizá no pueden tener otras personas que deciden ser madres o que deciden ser padres o que, ¿sabes? O sea, creo que también la elección de elegir no ser madre tiene que ver con esto, ¿no? Como que yo quiero preservar y conservar mi salud mental, ¿no? Y mi salud física.
y siento que no necesitas, o sea, ser madre o tener una pareja para poderte sentir como completa o como deseada o como sexy, ¿sabes? O sea, como que creo que son decisiones, ¿no? O sea, como que cada persona decide cómo, o sea, hay personas de más de 40 que son madres, padres y que también están espectaculares, ¿no? Increíbles, viviendo la sexualidad, top, explorando. Y personas solteras que no lo hacen, ¿no? Claro. O sea, pero yo, o sea, yo sí estoy decidiendo ser una mujer soltera que disfruta ser soltera, pero explorar su placer y su erotismo y no sé, si algún día me enamoro, pues tal vez adopte, ¿sabes? A alguien, no sé, ¿sabes? Pero creo que en este momento sí me siento muy bien, como muy agradecida, muy afortunada de la vida que he tenido, de las personas con las que me he rodeado, ¿sabes? Como que estoy en un momento de mucha gratitud, ¿no? Que yo creo que a los 20 no lograba como entender todavía, ¿no? Entonces, ya se me olvidó que preguntaste, pero... No, que justo como vas rompiendo estos tabúes y creo que tiene mucho que ver con que ya no te deje de importar como estas expectativas que tal vez socialmente había sobre ti o sobre lo que una mujer de cierta edad debería de hacer, ¿no? Y más bien tú empezar a poner tus propias reglas de lo que quieres. Exacto. Y desmarcarte de esas limitantes del, ay no. O sea, sí creo que siempre hay algo, o sea, hay cosas que no puedes evitar, ¿no? O sea, siempre... ¿Cómo qué? Por ejemplo, la cuestión de la maternidad, creo que sí es un tema súper fuerte, ¿no? Sobre todo para las personas gestantes, ¿no? Como que sí llega un punto en el que ya no, o sea, lo tienes que decidir porque si no ya es muy difícil que suceda, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que hasta hace un año yo tenía como mucha esa duda, ¿no? Como que todavía decía, bueno, tal vez quiero ser madre, ¿no? Y me lo he hecho sola, pero, o sea, hoy en día veo el contexto mundial, social, en el que nos encontramos y creo que justamente digo, no, o sea, creo que mi lado materno también radica en otros aspectos, ¿no? Me encantan los bebés, pero de mis amigues, ¿no? O sea, como tenerlos un ratito y disfruto mucho mis domingos, despertar sola, ¿sabes? Con mi gatita y a mi tiempo y a mi ritmo, ¿no? Y eso no me hace un ser egoísta, ¿sabes? Solo me hace una persona que disfruta de esos momentos, ¿no? Y el ser madre, pues sí va a implicar ya no tener esos momentos, ¿no? Claro. Y ese es un ejemplo, ¿no? Muy pequeño. O sea, creo que también como decidir, no sé, cuidar a tus padres, ¿no? O sea, yo pienso, a mí me va a tocar cuidar a mi madre, a mi padre, ¿no? Que es una responsabilidad que comparto con mi hermano, pero sí me va a tocar, ¿no? Y luego también pienso, somos una generación que no vamos a tener pensión, ¿no? O vamos a tener como cuestiones sociales y estructurales muy diferentes a las que conocemos ahora y la mayoría también como de mis amigues, ¿no? Y de mi círculo son personas que no están teniendo hijes, ¿no? Aunque decidan vivir en pareja. Y pues eso habla también creo que de un fenómeno generacional, ¿no? En donde nos estamos cuestionando un montón de cosas, pero eso no quiere decir que no nos gusten las infancias, ¿no? Claro. Al contrario, yo creo que debe haber. Como que entender que te lo puedes cuestionar, porque antes parecía que no te lo podías cuestionar. Claro. Como que era, todas ya parejo y es lo que se tiene que hacer. Y ahorita creo que vemos esta diferencia porque hay mucha gente que ya está pensando, pero sí es lo que quiero o no es lo que quiero, ¿no? Las dos decisiones obviamente son hermosas y válidas y simplemente son formas distintas de explorar, ¿no? La vida y la realidad y este momento que estamos acá. Pero a mí, la verdad, siempre me emociona mucho verte. O sea, me emociona verte, gracias. Me emociona ver a otras mujeres incluso más grandes que tú, mucho más grandes que tú y que yo. Y me encanta verlas libres, ¿no? Sí. Me encanta verlas tomando sus decisiones, me encanta verlas cómodas en su piel, porque significa que han roto con muchas cosas que les dijeron que no podían hacer. No, claro. ¿No? Y todavía más las que son de generaciones más grandes que la nuestra, ¿no? Que tuvieron una realidad muy distinta donde no había pues tanto acceso a la información como hay hoy, donde no puedes escucharte un podcast de dos peladas hablando sobre el mejor orgasmo de su vida, ¿no? Claro. Donde tal vez nunca ni siquiera hubo este cuestionamiento de cómo explorar la sexualidad en pareja, donde vivieron matrimonios de mal sexo, ¿no? Sí, totalmente. Pero
que de pronto uno o se redescubren, ¿no? Desde el placer desde otros lados, o que lo pueden descubrir, o sea, más adelante en la vida. Y a cualquier edad, ¿no? O sea, como que también eso es súper importante de decir, o sea, no hay una edad para poder decir ya estoy en un momento en el que quiero explorar, o sea, yo creo que es súper válido a cualquier edad, ¿no? O sea, en la eroteca han llegado personas desde mamás que le compran a sus hijas, adolescentes, hasta personas pues arriba de los 65, ¿no? 70, que me parece maravilloso. O sea, tuvimos una historia de una señora de justo de 60 años que nunca había experimentado un orgasmo y compró un estimulador de clítoris y pues estaba feliz, ¿no? Sí, Así como que fue un gran descubrimiento y a lo mejor su vida no, no sé, no cambió radicalmente, pero a lo mejor hay algo que despertó en ella, ¿no? Sí, a mí me parece como muy chido que, pues yo siempre he hablado como muy abiertamente sobre esos temas, ¿no? Sobre que, ay, si me regalaron este juguete y ahí probé esto y ahí tuve este orgasmo y tal. Y una vez me escribió por Instagram una amiga de mi mamá. Me encanta. Pidiéndome recomendaciones de un juguete, ¿no? Sí. Y dije, qué belleza, güey. O sea, qué lindo como abrir estos puentes, ¿no? Intergeneracionales donde al final todas aprendemos y todas nos ayudamos y todas estamos como ahí echándonos porras de que, güey, sí, explora tu sexualidad y sí, potencia tus orgasmos y sí, vístete como quieras, sé como quieras. Eso me parece como súper chido. Es algo que yo celebro un montón. Muy liberador, ¿no? O sea, como, y bueno, obviamente todos tenemos rachas en las que nos sentimos muy bien, ¿no? Y súper diosas, ¿no? Y también tengo días en los que no me gusta nada, ¿no? Lo que veo, lo que hago, lo que digo. O sea, creo que justo de lo que se trata un poco la vida para mí, ahora a los 40, es como de seguir explorando y pasándomela bien, ¿sabes? O sea, como yo lo que quiero es pasármela bien y pues intentar justamente construir un proyecto que vaya de la mano con esto, ¿no? Que también sea una experiencia placentera, ¿no? Y creo que hay algo muy hermoso en poder como perseguir cierta coherencia en tu vida. Digo cierta porque nunca nadie es 100% coherente, ¿no? Exacto. Pero coherencia en el sentido de que vivas una vida que te dé gusto, ¿no? Sí. Donde sientes que puedes tomar decisiones, que cada decisión que tomas te acerca como más a esta versión de ti que te emociona conocer, ¿no? Claro. Yo siento que eso es algo que yo agradezco un montón y que digo, güey, qué chido como ir teniendo esta claridad mental, a veces un poco nublada, pero a veces como mayor claridad de qué sí quiero en mi vida y qué no, qué tipo de conversaciones me interesan, cuáles ya no, güey, ya no hacer nada solo por cumplir, ¿no? Por hacerlo. Ajá. Sí. Sobre todo en las cosas que no dependen de tu sustento, ¿no? O sea, pero tal vez elegir ciertas conversaciones o ciertos lugares, ya no ceder a ciertas presiones sociales que antes tal vez eran muy importantes, ¿no? Tenían cierto peso. Creo que conforme vamos como soltando cada vez más todas esas limitantes, como que vas diciendo como, güey, ¿quién es esta persona tan chida que me estoy convirtiendo, que estoy conociendo, o esta parte de mí que tal vez no sabía que era aventurera, o que sí se animaba a comprarse un juguete, o que sí se animaba a ir a un drink and roll nudista, ¿no? Claro. Como que creo que permitirte sorprenderte con las decisiones que tomas es bellísimo. Me encanta. Y también creo que va a haber cosas que descubras que no te gusten, ¿no? Y que también aprender cómo aceptar ese otro lado y decir, bueno, a lo mejor sí soy súper controladora, ¿no? Sí. Entonces por eso me gusta el shibari, porque me gusta que me amarren. Y qué rico. Porque me gusta meditar y soltar el poder. Pero justamente en ese también como reflexión de lo que no te gusta, puedes encontrar como vías de, ok, ya sé que soy controladora, ¿cómo puedo hacer que esto no me juegue en contra, ¿no? Que más bien sea una vía para soltar, ¿no? También. Porque sí, o sea, yo sé que a veces suena muy fácil de decir, todo es lindo, ¿no? Y todo, porque no es así, lindo, ¿no? O sea, sí, este proceso requiere mucha ayahuasca, ¿no? mucha terapia, ¿no? Mucho también cagarla, ¿no? Sí, o sea, mucha convicción ante nada, ¿no? O sea, porque sí. Y justo, o sea, como no pretender que
ya encontraste como la solución, ¿no? Que luego lo que a mí me pasó en los 30, ¿no? Como que dije, ya encontré la fórmula en la vida y de repente, ¡pum!, ¿no? La vida te cambia. Claro. Inaís, y por último, ¿cómo crees que podemos existir más suavecito en nuestro erotismo? Ay, me gusta mucho el concepto de existir suavecito, déjame decirte. Marca registrada, mal vestida. ¿Cómo podemos existir suavecito desde el erotismo? Es una muy buena pregunta, pero yo creo que hay que permitirnos jugar. O sea, hay que permitirnos jugar, o sea, hay que permitirnos sentir cosas nuevas, ¿no? Permitirnos no exigirnos como un objetivo, ¿no? Como en un mes voy a ser la persona más erótica del mundo, ¿no? O más sexual, o más kinky, o más lo que sea, sino en un mes voy a ir a ese lugar que tiene años que quiero ir y que no me he permitido y que a lo mejor es un lugar de té y te sientas y te das el permiso de experimentar algo que llevas mucho tiempo deseando, ¿sabes? Y que no lo has hecho porque no tienes tiempo, porque no tienes dinero, por cualquier cosa, ¿no? Entonces, siento que darnos chance de conectar más con nuestro deseo es una forma también como de permitirnos existir desde un lugar más suavecito, ¿sabes? Ay, Inaís, pues muchas gracias por estar aquí. Somos tus fans. Amix, de verdad, síganle. Yo también soy su fan. Así que, gracias, Eugenia. Me encanta.